era para referirme a un expediente que ya se han referido también acá, que es el que obra en Foja C9, despacho de la Comisión de Salud, Higiene y Acción Social, Tierras y Vivienda, en conjunto con la Comisión de Interpretación y Reglamento, despacho número 29, repudio a la Ley Nacional de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. No suelo hablar ni de repudios ni de beneplácitos, lo digo todas las sesiones, porque a veces estas sesiones se llenan de estas cosas y demuestran que estamos en otra sintonía y que no estamos realmente resolviendo el problema a los vecinos. Pero me voy a tomar la licencia de hablar de este expediente, porque realmente muestra a las claras la hipocresía, la mentira y el doble discurso del kirchnerismo. Y es algo que nosotros no vamos a dejar pasar, por eso no lo vamos a acompañar. Este expediente, este proyecto de ley originalmente tenía 4 puntos. Uno, la reforma del régimen de expropiaciones, la modificación de la ley de tierras rurales, el manejo de la ley de manejo, la modificación de la ley de manejo de fuego y la agilización de desalojos y la ley procesal que lo hacía. Con respecto a la reforma del régimen de expropiaciones, no voy a decir nada de lo que no se haya dicho en la sesión del Senado. Simplemente voy a mencionar algunos personajes que han tomado la palabra, por ejemplo, diciendo que la expropiación era una herramienta del Estado para ejercer política pública, que me parece que ya no iba el Estado a poder seguir utilizándola, y me parece que no es así. Se va a poder seguir expropiando simplemente con una manera diferente. Dicen que eso está garantizado, que la propiedad privada está garantizada en la Constitución, pero bueno, obviamente cada vez que, especialmente en muchos estados provinciales, que los gobernadores tenían que expropiar, lo hacían y los propietarios cobraban con suerte entre 15 y 18 años. Por ejemplo, escuché al senador Recalde diciendo que se hizo para blindar a las empresas que iba a privatizar Milei. Y yo lo que creo que realmente este proyecto se hace realmente para darle garantías al inversor, y si algo hay que blindar la inversión frente al peronismo, que ha hecho desastres cada vez que te ha tenido que gobernar. Y simplemente, hablando de Recalde, fue presidente de Aerolíneas Argentinas entre el 2009 y el 2015, hay que recordar que la destruyó. No paradójicamente, hoy la compañía está dando ganancia. Cuando fue presidente de la compañía daba pérdida, la destruyó, y obviamente sus amigos viajaron por todo el mundo. A eso hay que blindar. O por ejemplo, ¿qué pasó con YPF, que tanto se llenan la boca? En su momento el peronismo la privatizó y después el peronismo la estatizó. O sea, hay que recordar los problemas que le trajo a nuestro país la privatización y la posterior estatización de YPF, cuando Néstor Kirchner le da a sus amigos, el grupo Petersen, especialmente a Eskenazi, el cual había tenido relación cuando le dio el manejo del Banco de Santa Cruz, una parte de YPF, llamando proceso de argentinización de YPF. Bueno, después sus amigos vendieron esa participación, las cuales fueron comprados por el Buford Capital, el cual le hizo los juicios que todos conocemos a nuestro país. O sea, los juicios que después tuvo que enfrentar a Argentina no fue por Repsol, fueron por los amigos, culpa de los amigos de Kirchner, que en su momento se dieron su porcentaje de accionario en YPF. Sí. ¿Expediente en particular? Obviamente, estoy hablando del proyecto de ley, estoy refutando cada uno de los considerandos del proyecto, de la ley. Antes, yo le digo porque cuando se refirieron en contra no interrumpió. Fueron ustedes los que quebraron Aerolíneas, fueron ustedes. Antes se tenía que pagar, se pagaba precio fiscal y a 18 años. Con esta ley se va a pagar con un precio razonable y antes de la expropiación. Y obviamente aparece una figura que me parece bárbara, que es el lucro cesante.
Nunca más el Estado le va a robar la tierra a los propietarios. Después ahí hablaron otros senadores, hablando de la propiedad privada y la inversión privada, como el senador Zamora, donde el 61%, en su provincia el 61% de las personas trabajan en el Estado. El peronismo siempre fue muy generoso con el dinero de los demás. Ahora, cuando tiene que pagar, ahí sí que se acuerda de ajustar. Pero hay otros ejemplos que quiero dar. Le pido una interrupción. No concedo interrupciones. En el 2005, por ejemplo, la expropiación del Palacio Ferreira en Córdoba. ¿Saben cuándo tardaron en cobrar? Migaja a los dueños, 18 años. Basta de chavismo en nuestro país. Mire, señora presidenta, si cada partido político fuese un mazo de cartas, por ejemplo, tenemos la izquierda argentina, puede sacar a Del Caño, Altamira, o cualquiera, y sabe lo que va a pasar. Si en ese mazo de cartas, por ejemplo, sería el radicalismo, puede sacar a Alfonsín, Storani, sabe, tiene previsibilidad. Pero si un mazo de cartas fuese el peronismo, puede sacar a Firmenich o a López Rega, puede sacar a Perdía o a Isabel Perón, puede sacar a Menem o a Kirchner, es todo lo mismo. Entonces sobre eso hay que blindar, y por eso esta ley. Kirchner un as de espada, si va a salir, Kirchner es simplemente un ladrón. Un ladrón. Le concedo una interrupción a la concejala Lorena Aguirre, concejal. El otro punto es la agilización y el desalojo. Y no soy irrespetuoso, lo dice la justicia. No dice la justicia. Continúe, Y quiero concejal. enaltecer también un oficio, como cualquier cosa, algo que el justicialismo siempre odió a lo largo de su historia, que son los rentistas. Y tengo, de hecho, historias en mi familia. En el año 51, cuando se congelaron los alquileres, obviamente tuvieron 15 años, personas pagando migajas y tuvieron que ir del país. Atrás de cada familia que tiene ocupada una casa, ustedes sí que no les importa, porque ustedes la propiedad privada no les importa. Diríjase a la No presidencia. les importa. Ojo, cuando tienen que concejal. quedarse con las hectáreas en la Patagonia, ahí sí les importa. Concejal, diríjase a la presidencia y continúe. Y defendiendo en su momento organizaciones terroristas como el RAN en la Patagonia, que ocuparon parte. Una interrupción a la no concejala concedo Evator. interrupción. Por eso es un doble discurso todo. Y mentiras, diciendo que, por ejemplo, iban a desalojar la gente en 10 días. Como todo el mundo sabe que en 10 días recién puede iniciarse el proceso. A lo sumo, con esta nueva ley, en 6 meses se va a ejecutar un desalojo. Cosa que igual, si tenemos en cuenta que un propietario paga 300.000 pesos entre impuestos, y en el caso de que sea un departamento, por ejemplo, unas expensas, tienen 3 millones de pesos que tiene que pagar una persona por tener tomada su casa. Con la actual ley, con la ley anterior, 22 millones de pesos, porque las personas estaban años adentro de una propiedad y encima cuando te la entregaban destruida. Por eso es muy buena esta ley. Y la provincia de Buenos Aires en su momento lo manifestó. Para los que tenemos algunos años, no sé si se acuerdan la reforma provincial que impulsó el peronismo en el 90, que ponía la función social de la propiedad por sobre la propiedad privada. El 67% de los bonaerenses votó en contra. Obviamente, todavía el peronismo no había destruido en la provincia de Buenos Aires de la manera que recién tenían unos años. Por eso el 67% de los bonaerenses votaron ese adefesio que quería poner Cafiero en su momento. Recalde también hablaba de la toma pacífica de las tierras. El que toma tierras es un delincuente. No hay doble sentido. No hay toma pacífica de tierras, hay robo de tierras. Podemos mencionar algunos ejemplos, como la toma del Parque Indoamericano, donde, por ejemplo, no sé si se acuerdan, estaba el Pitu Salvatierra, que era un puntero kirchnerista, al frente de esa toma. O en el 2020, la toma de Garnica, también había bandas criminales ligadas al Partido Obrero o Libre del Sur. 17.000, voy a hablar ahora del Lago Escondido. 17.000 usurpaciones solo en la provincia de Buenos Aires entre el 2020 y el 2021. ¿De qué me hablan? Si básicamente ustedes financian y están dentro de su organización política gente que toma tierra, o sea, gente que es delincuente. El que tome es un delincuente. Y por eso nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos dando el ejemplo y comenzando a hacer las...
estamos dando el ejemplo, recuperando la casa de los propietarios. ¿Quiénes son ustedes? Cómplices de Milei. Los del PRO. ¿Eh? Otro de los puntos que que fue eliminado es la modificación de la ley de tierras, que a mí me preguntaban y yo tal como estaba escrito estaba en contra. Estaba en contra. Aunque ustedes muy bien se olvidan de algunos socios de ustedes, como por ejemplo Lula en Brasil, que ahí en Brasil puedes comprar el 25% de las tierras. Pero ustedes, bueno, esas cosas se lo olvidan. El extranjero puede comprarlo. Sí, te quejas de que hablamos de temas que no son de... Por favor, no debatamos. No me dejas debatir porque no me da la interrupción. Después, dicen siempre que bueno que los estados provinciales no pueden intervenir, pero sí lo que pueden hacer en los estados provinciales que están en el artículo 124 de la Constitución Nacional es dar para qué se va a usar esa tierra. Obviamente, ustedes, sus gobernadores, no pueden ni hablar, porque sus gobernadores son los primeros que arreglan con las mineras. Uñac es un ejemplo, otro de los que estuve hablando. ¿Vos estás en contra de las mineras? Yo no. Pero ustedes dicen que sí, pero después hacen negocio con las mineras. Y cuando hablamos de soberanía, hay 4 puntos creo que son importantes en la soberanía en nuestro país. Uno que se mencionó acá, el de Malvinas. En 1833 fueron usurpadas y crece una causa nacional. Pero también hay que hablar de pérdida de soberanía cuando depredan el mar argentino. Hicieron en los gobiernos kirchneristas un show fue el mar argentino, vinieron los chinos pescando por todos lados. Cristina fue una de las que desmanteló la prefectura nacional para que no pueda cumplir su rol. El narcotráfico en lugares como en Rosario floreció con el kirchnerismo, hoy tampoco el Estado. Miren, los politólogos tenemos un concepto sobre el Estado. Existe Estado cuando hay monopolio de uso legítimo de la fuerza. Max Weber. Ustedes, en Rosario no existía el Estado. Es más, el ministro de Seguridad de su gobierno dijo que habían perdido la batalla contra el Estado. Ustedes hoy en soberanía, tanto en el mar argentino, tanto como en Rosario, y aparte fueron los primeros que entregaron tierra argentina a un ejército extranjero con la base china. Así que es el doble discurso del peronismo. El nacionalismo nunca fue nacionalista. El peronismo es un partido que dice ser nacionalista, pero siempre fue un vendepatria. Silencio. Vamos a seguir hablando y vamos a seguirlo denunciando. Por ejemplo, uno de los que está hablando fue Coqui Capitanich. ¿Le concede una interrupción a la concejala Karina Jara? No. Tengo miedo que le pase algo. No se preocupe, tengo buena salud, concejal. Le agradezco. Coqui Capitanich. Continúe. Coqui Capitanich en junio de este año fue procesado por entregar 3.600 hectáreas de tierra a sus amigos. Justo Coqui Capitanich. Mayán, senador de una provincia feudal, donde el Estado Nacional apenas puede, porque el tipo hasta quiere ser reelecto las veces que se le antoja. No tiene autoridad moral. Emericiano Sena, Milagro Sana, personajes del kirchnerismo que han repartido tierras a sus amigos. ¿De qué me hablan de entrega? ¿De qué me hablan? Ahora hablemos del lago escondido, tanto que les gusta hablar. Lago escondido son 13.500 hectáreas, que fue vendida a la familia Montero, una familia chilena, por Perón. Concejal, estaba... En el 96... Ya cumplieron los 15 minutos, vaya redondeando, por favor. No es tan estricta con el tiempo con sus concejales. Por eso le estoy diciendo que vaya redondeando, no hay problema. En el 96 se le vendió Lewis. Y en el 91, en el gobierno peronista, también el grupo Benetton compró 900.000 hectáreas. ¿De qué me hablan de entrega? Por favor. Lázaro Báez adquirió en Santa Cruz, en sus 25 hectáreas, más de 470.000 hectáreas. ¿Sabe dónde las adquirió? Las adquirió en la gobernación que manejaban ellos, pegados a un lugar donde ellos sabían que iban a tener que expropiar, tanto que hablan de expropiaciones, donde iban a hacer las represas Néstor Kirchner y Zepernik. Pero bueno, le hicieron buen negocio y gracias a Dios esas tierras van a ser devueltas a la ciudadanía. En el 2006 Néstor Kirchner compró 20.000 metros cuadrados de tierra, siendo gobernador, tierras fiscales. ¿Sabe cuánto pagaron? $7.50. Pero como un buen nacionalista, después se le vendió una empresa chilena, Cencosud, a mucho más, con un 1.500% de ganancia. ¿De qué me hablan de nacionalismo ustedes? El nacionalismo peronista es falso. Es como todo lo que son hipócritas con una doble vara, y es falso. Después está el tema del manejo de la ley de tierras. Y ya para terminar, señora presidenta, por favor, manejo de la ley de fuego, que también fue eliminado. He escuchado, por ejemplo, hablando
de medio ambiente, a los kirchneristas, que fueron los que eliminaron el derecho humano del acceso del agua a la gente. Cuando Lorenzetti, Nolasco y Carlucci fue la comisión redactora del Código Civil en 2012, la mandó el Ejecutivo y Cristina la mandó sin ese artículo. La ley de glaciares, la ley 26.639, la tenía que reglamentar Cristina, la reglamentó por la mitad, nos llenamos de juicios, no reglamentó el artículo 1, 2, 3, 6, 8, 11 y 17, y por eso un montón de petroleras y mineras litigaron contra el Estado, pero porque lo sabían, porque vienen acá a dar un discursito lindo, pero siempre hicieron negocio con las mineras. UNIAC, hablando de medio ambiente, hizo desastres con el agua en San Juan. Por favor, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? Al peronismo nunca le importó ni las tierras, ni los pobres, ni el medio ambiente, ni la nación. Si tenemos los últimos, Menem, Néstor y Cristina, 2 palabras, mejor dicho 3 palabras: hipócritas, mentirosos y ladrones. Nada más.